Cáncer, bienvenidas mis guerreras y mis guerreros a esta lectura especial para el mes de octubre. Aquí te voy a estar hablando acerca de las 12 casas astrológicas. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Si es la primera vez que me ves, quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y si ya estás suscrito en mi canal, pues qué gusto verte de vuelta. Este martes 29 de septiembre voy a tener un directo muy especial. Ustedes saben que yo nunca anuncio cuando estoy haciendo directos. Esto es algo distinto a lo que he hecho en mi canal. Así es que quiero invitarte este martes 29 de septiembre, un día muy especial, para que me acompañes en este directo que voy a estar haciendo, donde vas a estar, pues no te voy a contar, tienes que asistir a este directo. La hora es 8 de la noche Bogotá, México, 9 de la noche Miami y 10 de la noche Buenos Aires. Déjame saber ahí en los comentarios si puedo contar contigo. Y vamos a iniciar de inmediato. Las cartas ya quieren hablarte. En la casa número 1 es donde te voy a hablar acerca de tus energías Cáncer para este mes de octubre. Y te sale la carta del 7 de espadas. Y hay una energía en la cual, no te asustes, yo te la voy a aclarar con el otro mazo que tengo aquí, el mazo del después, para ver qué está pasando. Pero apenas veo esta carta para ti, Cáncer, siento de que tú estás rodeado de personas con las cuales tienes que tener mucho cuidado cuando hablas, cuando te expresas. Es como si estuvieses rodeado de personas tal vez un poco muy sensibles. La idea que me viene es esta frase en inglés, walking on eggshells, que estás caminando, ¿sabes? Como las cascaritas de los huevos cuando están en el piso, estás caminando sobre un terreno bastante delicado, que no, estás tratando de no hacer bulla, no hacer ruido. Entonces, esa es la referencia que me viene a la mente y por eso el mensaje para ti es que hay algunas personas a tu alrededor con las cuales tú puedes sentirte que tienes que tener mucha cautela, mucho cuidado, porque lo mínimo que digas, esa persona explota. Eso puede aplicar para ti de diferentes maneras. Puede ser tu jefe en el trabajo, puede ser familiares, puede ser tu pareja. Recuerda que son lecturas generales y el fondo es lo importante. Vamos a ver qué está pasando allí y qué sería necesario que hicieras. Para eso voy a utilizar este otro mazo. Mira la carta. Caballero de espadas. Y estamos hablando de la misma referencia acerca de espadas aquí. Y tú sabes que yo te doy los mensajes como yo los recibo. Si tú te encuentras en una de esas situaciones, es necesario que empieces a establecer algún tipo de lineamiento o incluso, pues con esta carta del Caballero de Espadas, es que tienes que eliminar por completo esa situación de tu vida. ¿Y cómo lo puedes hacer? Pues hay varias maneras, o hablando con esa persona, aunque parece por esa energía que estoy percibiendo de que esa persona es algo complicada para hablar y lo que digas va a ser usado en tu contra siempre. Buscar la manera entonces de alejarte de esa persona. Si es una amistad, pues cortar la comunicación no te está haciendo bien. No veo que esa energía te esté favoreciendo para nada. Al contrario, te tiene como así, como que constantemente dices que, ay, le mandé este mensaje y si lo habrá pensado mal, o dije esto y si lo tomó mal. Oye, no puedes tener ese tipo de preocupaciones en tu mente, porque hay otras cosas en las cuales tienes que enfocarte. Déjame sacarte una carta más. Mira. Tienes la carta del 4 de espadas, que te está diciendo exactamente que es el momento de terminar esa comunicación con esa persona. Si es una pareja, obviamente puede ser un poco más difícil, pero para algunos le está indicando de que es el momento de que esa relación, esa situación culmine. También tendrías que investigar si eres tú quien estás bastante sensible. ¿Qué puede ser la razón por la cual estás actuando de esa manera? ¿Qué puede ser el detonante que te está haciendo a ti actuar de esa manera o a la persona? Para ver si es posible sanar eso. Vamos a ver en la casa 2, en las finanzas para ti. ¿Cuál es el mensaje para el mes de octubre? Esta es la carta que quiere hablarte, pues te la voy a dejar allí. En las finanzas, conveniente, tienes la carta del sota de oros. Y esta energía me está indicando de que durante el mes de octubre tú vas a estar pensando en cómo generar más dinero. Vas a estar con esto incluso hasta analizando algún tipo de oferta o propuesta. Pueden ser otros trabajos, otras oportunidades que vas a estar viendo cómo esto puede ayudarte a ti a incrementar tus finanzas. Es esa idea también de tomar algún tipo de práctica. Veo una energía para algunos de ustedes que podría ser un poquito de ganas de echar hacia adelante, que estás dispuesta a empezar desde cualquier posición, incluso hasta hacer una práctica profesional. Un
internship, que sería una pasantía. Algunos de ustedes podrían estar pensando en esa energía para poder poner movimiento de dinero en sus finanzas o en sus bolsillos, aunque algunas pasantías no son pagadas, pero estás como buscando una manera de entrar a algún lugar y se va a dar, va a funcionar para ti. Otros podrían estar con esta carta recibiendo algún tipo de dinero. No va a ser mucho, pero va a ser suficiente para que puedas cubrir los gastos que puedas tener atrasados hasta el momento, durante el mes de octubre. Vamos a ver la casa 3 para ti con respecto a la comunicación. Ay, déjame tus likes, tus deditos para arriba, manténme al tanto de cómo se dan las cosas contigo. Si te gustan estas lecturas de las 12 casas para el mes, para continuar haciéndolas. En la casa número 3, la casa de la comunicación, tienes la carta del 5 de bastos. Y la verdad no me sorprende. Esto habla de conflictos. Y ahora te explico por qué no me sorprende. Esto habla de conflictos, dificultades con respecto a la comunicación. Y caemos de vuelta en eso, de cuidado con lo que dices. Puede ser malinterpretado. Estás como caminando así con un terreno que no... ¿Sabes? Cuando hay una madera, el piso de madera, que vas caminando en las noches y de repente chilla. Así como estás tratando eso, lo marca nuevamente aquí. Mercurio también va a estar retrógrado, el planeta Mercurio, planeta que rige la comunicación, durante el mes de octubre. Así es que tiene todo el sentido también de que si ya estás con una persona que es bastante sensible, pues se va como a triplicar su sensibilidad, o la tuya, durante este mes. Para que tengas cautela entonces con la comunicación, trata de que tus palabras no sean malentendida, trata de que lo que vas a decir quede siempre bien explicado. Si mandas, preferible mandar una nota de voz en lugar de mandar un mensaje de texto. En algunas ocasiones los mensajes de texto pueden ser interpretados de acuerdo a cómo te sientas en el momento. Entonces tú puedes mandar un mensaje que diga, hola, ¿cómo estás? Pero si tú te sientes sensible o estás enojado, ese hola, ¿cómo estás? Puede sonar que están haciendo una declaración de guerra. Así es que si mandas una nota de voz, se presta para menos malinterpretaciones, pues que están escuchando tu voz. Hola, ¿cómo estás? No, hola, ¿cómo estás? Esa diferencia aplica dependiendo del humor de la persona que recibe el mensaje. Entonces es un poquito delicado. Déjame sacarte una carta más, pues esa es una carta de advertencia o de cuidado. Yo siempre te digo que veas los videos hasta el final, porque igualmente yo saco cartas adicionales y las cruzo también, los conecto a los mensajes, y sé que te puedes llevar un mensaje positivo. La intención de mis lecturas siempre son de inspirarte, impulsarte, motivarte, y sé que te puedes llevar un consejo o una predicción de estas lecturas cuando llega al final. La carta de el Rey de Bastos. Mira, 5 de bastos y la clarifica el Rey de Bastos. Una energía de una persona bastante apasionada, y mira la cara, está como bien enojadito ese Rey de Bastos allí. Así que estos conflictos podrían tener que ver con una persona de poder, como esta carta, o una pareja de energías masculinas. No necesariamente tiene que ser hombre, tiene que mantener solamente las energías masculinas a su alrededor. Pero puedes evitarlo, y lo evitas, pues ya estás anuente de lo que viene. Vamos a ver en la casa número 4 cómo va a estar tu familia. Y yo siempre en esta casa es muy particular, pues la familia para algunos puede ser sus amistades, para otros puede ser la familia de sangre. Lo que tú consideres o denomines tu familia, vamos a ver qué mensaje hay aquí para ellos. Tienes la carta del 9 de bastos. Esta carta del 9 de bastos en la familia me está hablando de una energía en donde la familia podría estar pasando por una etapa bastante sensible. Esto puede ser alguna pérdida en el pasado, esto ya sucedió. Y puede ser por eso la energía en que tal vez toda la familia o todas las personas a tu alrededor están como que, como con esa sensibilidad y bastante delicados, y se comprende, por supuesto, si esto tiene que ver con esta pérdida. Puede también estar hablando acerca de recuperación. Y voy a sacarte otra carta. ¡Ay, Cáncer! Está pesadita la lectura, que tengo que aclararla bastante, pero yo te las aclaro con todo el gusto y el amor del mundo. Pues esto habla también de personas que podrían en la familia estar recuperándose de algún tipo de enfermedad, que podrían estarse levantando de algún tipo de enfermedad. Y tienes el Caballero de Bastos indicándote de que el familiar o la persona que dentro de tu grupo familiar que pueda caer dentro de algún tipo de enfermedad, cualquiera la enfermedad que pueda caer, se va a estar recuperando, va a avanzar.
Y tienes bastantes bastos. Tienes el 5 de bastos, el rey de bastos, el 9 de bastos, el caballero de bastos. Esto podría hacer referencia a alguna persona de signo de fuego, Aries, Leo o Sagitario, que podrían estar afectados, Cáncer, con esta energía, o tienen esas características de estos signos apasionados, de estos signos de fuego. Vamos a pasar ahora con la casa número 5 y vamos a ver cuál es el mensaje entonces para los que están solteros. Tiene la carta del juicio para los que están solteros. Mira, y el mensaje que yo percibo con esto: tú puedes estar teniendo comunicación, los solteros, durante este mes de octubre con una persona, alguien que te llama mucho la atención. Me están diciendo mis guías que puede ser una persona que conoces durante una clase de meditación, clase de yoga, o una persona bastante espiritual. Podrías ser tú o la persona que podrías estar conociendo, Cáncer, durante este mes. Esto aplica para los solteros. Y con esta carta yo veo que van a estar hablando, pasando muchas horas hablando por teléfono, por videollamada, como sea que ustedes vayan a estar conectando. Veo que va a haber una gran comunicación entre ustedes, va a haber una gran unión. Y esto me marca de que es un gran encuentro, está destinado para ti. Y podría la mano de Dios, del universo, de tus ángeles, en lo que tú creas, estar aquí involucrada. Así es que muy bien, vas a estar conociendo a una persona, los solteros, no importa la edad que tú tengas. Si estás soltero, soltera, hay alguien con quien puedes estar conectando, con quien vas a tener una experiencia bastante espiritual, bastante religiosa. Muy bien, ¿eh? Vamos a ver cuál es el mensaje para ti con respecto a la salud en la casa número 6. A ver, wow, maravilloso. Tienes la carta de la estrella en la casa número 6. Es una carta muy positiva, una carta que habla de salud, de recuperación. Veo una energía con algunas personas tal vez que estaban reteniendo líquidos, si eso aplica para ti, o que estabas teniendo algún tipo de situación con las articulaciones, principalmente rodillas. Veo aquí algún tipo de sanación o recuperación también para ti con respecto a estos aspectos. Hay esa energía de... Bueno, también me están diciendo mis guías que hay algunos o algunas de ustedes que están pensando en hacerse ahora o más adelante. Eso lo vas a estar analizando o buscando durante el mes de octubre, o haciendo tus cotizaciones de algún tipo de procedimiento quirúrgico, y me lo marcan más que todo hacia la línea de algún tipo de cirugía plástica. Recuerda siempre utilizar a un profesional idóneo en un hospital o en una clínica reconocida para cualquier procedimiento que te vayas a hacer. Pero muy bien, ¿eh? Veo más que todo esa energía como de la cotización, como de buscar la información, los precios, estar investigando. Vamos a ver la casa número 7 para ti, el mensaje para la pareja. Y recuerda, si esta lectura en el momento que la estás viendo, algunas cosas todavía no se han realizado, es porque yo la estoy canalizando para el mes de octubre. Ya me han escrito algunos también de mis guerreros diciéndome a mediados, casi finales de octubre: oh, Jota, ¿sabes qué? Sí tiene sentido la lectura ahora para mí, así es que vuelve a verla nuevamente. A ver, wow. La pareja tiene la carta del 9 de copas y también tienes la carta de la estrella. Ambas cartas son de pedir tu deseo. Y en la casa número 9, donde estamos hablando de la pareja, esta carta es de que tus deseos se hacen realidad. Así es que los que están en pareja pueden estar pasando un momento de muchísima felicidad en su relación. Un momento durante el mes de octubre muy especial. La pareja se ve contenta, se ve feliz, se ve saliendo hacia adelante, haciendo sus sueños realidad. Y si yo cruzo esta carta con la casa 2 de las finanzas, aquí la pareja podría estar pensando en hacer algún tipo de inversión. Pero esta inversión puede venir después de una pérdida. Es como si se estuviesen recuperando también en la pareja de algún tipo de pérdida financiera por una situación del pasado. Y ahora están listos, están listas para volver a intentarlo, los que estén en pareja del signo de Cáncer.
Esto también podría estar hablando de una energía donde sientes mucho agradecimiento por la persona que tienes a tu lado durante el mes de octubre. Va a estar demostrándote su apoyo incondicional y es esa energía entonces en la cual tú te sientes pues que el sueño que siempre tuviste con respecto a la relación se ha cumplido. Pues marca muy bien, ¿eh? Y a recibir las energías positivas, porque cuando salen negativas, yo te las doy. Igualmente te las aclaro, pero te marco lo negativo también para que lo puedas evitar. Eso no quiere decir que te va a pasar. Así es que cero estrés. Eso simplemente quiere decir, eso puede venir, toma este otro camino para que las cosas salgan de una mejor manera para ti. Vamos con la casa número 8, la vida íntima. ¿Qué mensaje hay allí para ti? ¡Wow! La carta del 7 de bastos en la vida íntima. Mira, si esto es con la pareja en la vida íntima, yo veo aquí la energía en donde esto podría representar algún tipo de aparato literal, físico, para no tener o caer en una línea de embarazo. Y también me están dando esta energía como que podrían estar hablando acerca de la remoción de este aparato y la disposición ahora de la pareja de llegar a tener un hijo. Parece que ya está la pareja aquí lista con estas cartas, con esta carta en la vida íntima para quitar ese bloqueo en la línea de embarazo y llegar a tener entonces llegar a tener entonces, volver a intentarlo. Y mira, también sale la carta de la muerte, la carta del 7 de bastos y la carta de la rueda de la fortuna, y te seguí sacando cartas porque venían complicadas. Pero si yo conecto esta carta, te tengo que ser sincero, con esta carta del 7 de espadas al inicio, y esta carta del caballero de espadas, y esta carta del 4 de espadas, si la cruzo con la energía de la vida íntima de la pareja, esto podría estar haciendo referencia a una pareja que había dejado de tener relaciones íntimas por la pérdida de un bebé. Y parece que en estos instantes las energías que percibo para algunos de ustedes que hayan pasado por esa situación, parece que están listas, están listos para volver a intentarlo, para volver a intentar tener un bebé. Ese es el mensaje que percibo para la casa número 8 con respecto a la intimidad. Marca que ya están en un punto de vida en donde pueden intentarlo nuevamente, a pesar de esa pérdida tan difícil. Pues si cruzo estas líneas, están directamente allí cruzadas también, y tengo que dar ese mensaje. Para los solteros, con esta carta del juicio y esa carta del 7 de bastos allí representa el bloqueo, pues podría indicar de que no estaban teniendo nada de nada, pues. Es el mensaje que recibo, no estaban haciendo nada de nada, para algunos. Y puede ser que ya es el momento de hacer un cambio, particularmente con la persona que podrías estar conociendo. Bueno. ¿Cómo le dicen en tu país cuando una persona no tiene nada de nada? Nada de nada. Ningún intercambio de energía con otra persona. En la casa número 9, comunicación con el extranjero, viajes, estudios, sale la carta de la reina de espadas. ¡Wow! Esta carta de la reina de espadas acá me está indicando acerca de una energía en donde hay alguien que está como muy interesado en ti o en alguna persona, tal vez alguna persona como algún familiar. Y esta carta está conectada directamente con la carta de la comunicación. Para algunos de ustedes que han estado esperando mensajes del extranjero, que han estado esperando comunicación de parte de una universidad o de una persona que se encuentra en el extranjero, o han estado esperando que les llegue algo por correo, parece que va a haber un retraso con esto. No se preocupen, con esta carta del rey de espadas, del rey de bastos, perdón, ustedes lo encuentran, pero va a haber aquí como van a traspapelar ciertos documentos que van a demorar un poco más en llegarte, pero llegan, demoran pero llegan. También me están diciendo para algunos de ustedes con esta carta de la reina de espadas, esto aquí te hablo de estudios, viajes, comunicación con el extranjero, aplícalo como resuene contigo. Hay una energía en donde te van a decir, van a cometer un error con una información que te van a enviar y van a decir que no, pero en realidad es un sí.
Así que no tengas temor en enviarles para atrás un mensaje. Recuerda que van a haber problemas con comunicación, también con electrónicos, para que guardes toda esa información. Mándales un mensaje para atrás diciéndoles, solamente quiero confirmar, la respuesta es no, y te van a decir, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su información? ¿Cuáles son sus datos? Déjenme verificar. ¡Ay! Perdón. Para algunos de ustedes está esa energía, ¿eh? Vamos con la casa número 10. Hablarte de tus sueños, tus deseos, tus anhelos. ¿Qué mensaje sale aquí? Tienes la carta del 7 de copas. Con esto veo una energía de una persona que está algo confundida con respecto a sus sueños, sus planes, sus proyectos. Está tratando de encontrar cuál es el camino. Y si conecto esta carta y la cruzo con la carta del juicio en la casa 5, esta persona con la que podrías estar conectando, la persona, para los que están solteros, parece que esa persona juega un papel importante en esa decisión que vayas a tomar, porque esa conexión te puede ayudar. Si no es una relación con la cual vas a tener la vida que tú esperas, es una relación que te va a ayudar a poder tener claridad con esos planes, esos sueños, esos proyectos. Porque en algunos de ustedes ahora mismo marca como que tengo muchas opciones, no sé qué hacer. La experiencia de esta persona con la cual conectes te va a guiar. Así es que está abierto a esa conexión con esta persona. La casa número 11, la casa de tus amigos. Vamos a ver cómo se da tus amistades en el mes de octubre. Sale la carta del Papa. ¡Wow! La carta del Papa podría estarte hablando acerca de una amistad o amistades que podrías tener. Mira, como te indiqué, bastante espiritual, que es la persona que podrías estar conociendo para los que están solteros, o esto podría hacer referencia a una conexión espiritual que tengan ustedes dentro de su grupo de amistades. Y algo me marca con la iglesia también, o con algún grupo religioso o espiritual en el cual tú puedas estar o formar parte, que parece que vas a estar como buscando refugio en ellos, o ellos te van a estar dando cierta claridad también. Para algunos de ustedes, recuerden que estas son lecturas generales. Marca de amistades bastante espirituales, de apoyarte en ellas, de que esas amistades van a estar ahí a tu lado. También se lo cruzo con la energía de la familia, con esta carta del 9 de bastos. Puede hacer esa referencia de que las amistades van a estar allí a tu lado en las buenas y en las malas también. Pero es una energía muy positiva para las amistades. Algunos de tus amigos también podrían con esta carta estar requiriendo de que tú acudas haciendo algún tipo de actividad en una iglesia, bautizo, matrimonio, primera comunión, y podrían estar siendo invitados a ustedes a formar parte de esta celebración. Vamos a ver en la casa número 12, karma, cierres de ciclos. ¿Cuál es el mensaje para ti? La carta de la reina de copas. Hay algo que estás mirando en el pasado, algo que todavía no has logrado sanar, olvidar o perdonar. Para algunos de ustedes tiene que ver con esta energía de la vida íntima que les indiqué, de esa pérdida. Para otros podría ser entonces una etapa donde sientes que todavía tienes algo pendiente y estás buscando la manera de poder darle un cierre a eso. Y esa energía me habla de muchas emociones, de estar recordando mucho del pasado, de estar pensando en qué hacer. Y alguien aquí siente que tiene algo pendiente todavía. Algo que le quedó pendiente. Y está buscando la manera de cómo hacer ese paso para cerrar ese capítulo y continuar. Hay esa energía de estar extrañando a algo o a alguien también. Vamos a ver cuál es el arcángel que te va a estar acompañando durante el mes de octubre. Tienes el arcángel Metatrón. Representa la carta de la carroza, avance, progreso, determinación, control, ascensos en tu carrera, promociones, reconocimiento por los demás de tu éxito o de tu triunfo. Te da el número divino como el número 7. Este número puede representar algo para ti, o simplemente es un número divino de suerte que te está indicando aquí el arcángel Metatrón, es quien te va a estar acompañando durante todo este mes. Vamos a ver las cartas del propósito de vida.
Y el mensaje que te voy a dar es en qué puedes ocupar tu energía para poder continuar elevándote y alcanzar el éxito. No quiere decir que este sea tu propósito de vida por el resto de la vida. Solo para este mes de octubre en que puedes enfocar tu energía, algún hobby, alguna actividad para poder canalizar energía de una manera positiva. Te sale la carta de la escuela. Y esto marca de que hay algunos de ustedes que es necesario tal vez que regresen al colegio, a la universidad, a terminar un entrenamiento, a tomar una clase. Te dice que la respuesta a lo que tú estás buscando requiere que regreses a estudiar. Eso aplica de alguna manera distinta para todos ustedes. Para unos aplica que tienes que regresar a terminar la universidad, una carrera que dejaste pendiente. Para otros puede aplicar que quieres tomar un curso, una clase de tarot, clase de reiki, clase de sanación, y te está indicando de que por medio del estudio, regresar a la escuela, puedes entonces también sanar. Y el consejo que te dan mis guías es la carta del extraño. Y con esto me está diciendo de que puede que en algún momento durante el mes de octubre tú te sientes como que no perteneces, particularmente si vas a hacer algún tipo de situación con el colegio, con los estudios, con algún tipo de práctica. Si recibes algún tipo de invitación, tal vez seas tú solamente quien pueda asistir, pero hay esas energías de sentirte extraño, de sentirte diferente, de que no perteneces a algún lugar en particular. Pero con esta carta de la abundancia que sale aquí para ti, dice que no tienes por qué preocuparte. Las cosas van a salir bien. Tú estás o estarás en el lugar correcto, el lugar indicado para ti en el mes de octubre. Gracias por haber estado conmigo en esta lectura. Gracias por dejar tus likes, por compartir este video. Te espero el martes 29 de septiembre, 8 de la noche hora de México y Bogotá, 9 de la noche en Miami, 10 p.m. en Buenos Aires. Te mando un fuerte abrazo y te decreto mucha luz y progreso.